Hola, buenas tardes, otra vez aquí con los videos a la luz de los salmos. Hoy llegamos a un salmo, el Salmo capítulo 50, y está muy interesante. En realidad ya la entrada ya de el título que tiene arriba ya es impresionante. El título es Dios juzgará al mundo. Bueno, pues vamos entrando. Si tienes tu lápiz, tu cuaderno ahí, te invito a que tomes tu Biblia y que tomes notas, son muy importantes. Hay ocasiones que a lo mejor yo me puedo equivocar y tú puedes ahí apuntar en la caja de comentarios tus preguntas, o a lo mejor me puedes corregir también, ¿por qué no? Fíjate que hay un cambio de autor. Venimos leyendo los pasados 2 o 3 capítulos que eran los hijos de Coré, los autores, pero hoy nos encontramos con Asaf. Y rápidamente Asaf, por ahí lo vamos a encontrar en las crónicas, y este señor era un cantante, era el principal cantor a veces, ¿verdad? Junto con Emán. Y también algo muy interesante de este señor es de que Dios lo utilizó para profetizar a su pueblo. Sabemos que la palabra profetizar es hablar de parte de Dios, ¿verdad? Eso es lo que hacía Asaf. Pero no solamente eso, Dios lo inspiró a Asaf a escribir este capítulo 50, y en realidad para mí fue muy impresionante. Vamos entrando ahí en materia. El versículo 1 dice: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Te das cuenta que la palabra que se utiliza para Dios aquí es la palabra Elohim, y dice, lo presenta como el único Dios, el Dios de dioses. También teniendo esto en mente es de que el autor sabe que otras personas tienen otros dioses con D minúscula, pero él dice que el Dios de dioses ha convocado a la tierra. ¿Tú te imaginas que Dios haga este llamado a la tierra y que él pueda convocarlos para estar presente en un juicio? Te haré la siguiente pregunta: ¿sabes que un día tú y yo compadeceremos ante el tribunal de Cristo? ¿Sabes que un día estaremos ante el juicio del gran trono blanco? Vamos a ir mirando esto con detalle. Dice el versículo 1 que Dios, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y ha convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. En otras palabras, todo el mundo estará presente en esa sala, en esa audiencia. Y dice el versículo 2: de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. ¿Te acuerdas la palabra Sión? Sión es el lugar donde Dios había dicho que su arca del pacto iba a estar en ese lugar. Más adelante vemos que David escoge la ciudad de Jerusalén, y es de donde esta ciudad, Sión, cambia a Jerusalén. Pero también vemos de que más adelante Dios en Zacarías había profetizado que Él iba a habitar en medio de su pueblo, ¿verdad? Y lo vemos personificado en la persona de Jesús, humanado en Jesús, tomando en forma de hombre para que Dios habitara en Jerusalén, para que Dios habitara y fuera un referente en Jerusalén para el mundo. Miremos el versículo 2, dice: Dios ha resplandecido. Y esta palabra es de que nos da a entender de que Dios, en realidad Dios es luz. Yo recuerdo ahora lo que pasó con el apóstol Pablo cuando fue su conversión allá en Hechos 9. Dice que iban camino a Damasco, y en el camino se le aparece una luz resplandeciente. Esta luz era Jesús mismo, ¿verdad? Y pasa lo siguiente, de que al instante dice que caen, y este señor Pablo queda ciego. Recibe la orden de Jesús de que entre al pueblo y busque a un señor llamado Ananías. Este Ananías oraría por él. Ananías pues sabía la fama de Pablo, sabía quién era Pablo. Sin embargo, el Señor le ordena que orara por él para recobrar la vista. Es este mismo Dios que aparece en el Antiguo Testamento. Miremos el versículo 3. Dice: vendrá nuestro Dios y no callará. Es como que si el salmista dijera que Dios se mantuvo tranquilo, se mantuvo callado. Pero ciertamente Dios está mirando lo que hacemos. Dios está juzgando lo que hacemos. Para Dios no hay nada encubierto. Dice el versículo 3, dice: fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. También la Biblia describe a Dios como el fuego consumidor. ¿Recuerdas la historia de Abiud y Nadab?
aquellos dos que presentaron un fuego extraño delante del altar de Dios. Dice la Biblia en Levíticos que fuego salió del tabernáculo y fueron consumidos. La presencia de Dios significa fuego. No sé si has leído también cuando nos presentan a un Dios que dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso lo encontramos ahí en Hebreos, y realmente Dios es fuego consumidor. El versículo 4 dice: convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Ahora tú te imaginas los magistrados que estarán ahí ante el tribunal, los que estarán dando fe de la acusación de Dios a los habitantes de la tierra. Estos son la tierra y el cielo. Ellos dan testimonio de Dios, que Dios tiene un juicio justo delante de las naciones. Y tú te podrás preguntar y decir: pero ahí el versículo 4 dice a su pueblo. Realmente nosotros somos el pueblo de Dios. Posiblemente podrás decir: pero le está hablando Israel. No sé si tú sabes, pero Israel y la iglesia se vinieron a ser un solo pueblo. Más adelante en Gálatas veremos que Dios ha escogido a la iglesia como representante de Israel. Ahora nosotros somos el Israel espiritual, aquel Israel que le ha aceptado por fe a Jesucristo. Dice el versículo 5: juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Hubo un grupo de personas que hizo pacto con Dios en el pasado. En Éxodo miramos a Moisés presentándole el libro de la ley a algunos ancianos, y muchos siguieron, obedecieron. Obviamente no todos, pero algunos obedecieron este mandamiento de Dios y no se apartaron. Por eso el versículo 5 dice: juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto, sacrificio. Tú y yo hemos hecho un pacto con Dios, hemos dicho que seguiremos a Cristo, hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Somos parte de ese pueblo que Dios ha elegido. Y no solamente lo hemos elegido nosotros voluntariamente, Él se compadeció de nosotros y nos escogió antes de la fundación del mundo. Y estábamos predestinados para eso. El versículo 6 dice: y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. ¿Te imaginas que los cielos estén dando fe de que la justicia de Dios es perfecta y recta? ¿Te imaginas también ahora Dios descender de su trono y quitarse la corona de rey y ponerse la toga, el traje de juez? Pues eso está haciendo Dios. En primera de Pedro miramos también que dice que es necesario que el juicio comience por casa. El juicio comience por casa, dice primera de Pedro. Y si el juicio comienza por casa, ¿qué va a ser de aquellos que han rechazado el llamamiento de Cristo Jesús? ¿Verdad? Seguimos ahí en el versículo 7. Dice: oye, pueblo mío, y hablaré. Hay una coma después del oye. Es como que si a Dios el pueblo no lo había dejado hablar, o él voluntariamente había callado, pero ahora responde y dice: oye, pueblo mío. Y te das cuenta que lo sigue llamando su pueblo. Y hablaré. Escúchame, Israel, escúchame, pueblo, y testificaré contra ti. Esta palabra significa: escucha mis acusaciones que tengo contra ti. Eso significa. Y mira lo que dice el 7 en la parte final: yo soy Dios. Él no dijo yo soy el Dios, ni tampoco dice yo soy un Dios. Él dice yo soy Dios, así tajante. No hay otro. Yo soy Dios, dice Dios. Pero más adelante también me sorprende esto que dice adelante. Dice la Reina Valera en el capítulo 50, dice: el Dios tuyo. Te das cuenta que aunque el pueblo se ha mostrado infiel, se ha apartado de los mandamientos de Dios, el Señor no dice que Él era su Dios. No, Él sigue diciendo el Dios tuyo. Dios mismo había elegido a esta nación para que Dios habitara ahí, que Israel fuera el representante de Dios en la tierra. Pero habían fallado. Mas sin embargo, Dios dice el Dios tuyo, sigue siendo su Dios. Yo no sé si te pasa a ti con tus hijos, pero a veces, aunque los hijos se porten mal y tú los corrijas,
tú sigues diciendo que eres su padre. Ellos no dejarán de ser tus hijos por eso. Mas sin embargo, tú tienes toda la autoridad para corregir y es lo que Dios va a hacer. Mira lo que dice el versículo 8. No te reprenderé por tus sacrificios. Para aquellas personas que dicen que Dios no castiga, dice la Biblia que a los que Dios llama como sus hijos los corrige. Ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Ok, Israel, tú te has presentado con animalitos, con ofrendas, con holocaustos para expiar tu pecado, pero por eso no te voy a juzgar, no te voy a reprender por eso. Pero acontecerá lo siguiente, dice el 9, no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos. Y la pregunta es aquí, ¿por qué? Ese era un mandamiento que Dios había dado ya a Moisés. Era un mandamiento para que el hombre pudiera acercarse a Dios y expiar sus pecados delante de Dios a través de un animalito, un becerro, un cordero. Lo que hacían era que cuando iban a sacrificar al becerro, ellos ponían su mano sobre él. Mientras lo degollaban, ellos transferían, por así decirlo, sus pecados a aquel cordero. Y aquel cordero moría en lugar del pecador. Era lo que Cristo hizo más adelante con nuestros pecados. Sin embargo, ahora el Señor les dice, no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos. ¿Por qué? Hazte la pregunta, ¿por qué? Y lo que se me viene a la mente, y creo que muchas veces nosotros somos culpables de eso, es de que como cuando nos presentamos delante de Dios lo hacemos tan ligeramente que se nos vuelve una rutina, y caer en la rutina es algo difícil, es algo monótono, que a veces ya no lo haces con el corazón. Dios conoce la intención de nuestro corazón cuando lo hacemos, y Dios mira cuál es la motivación por el cual presentamos nosotros nuestros cuerpos vivos delante de Dios. No sé si te ha pasado, y lo digo por experiencia, que a veces estamos en la casa de Dios, en el servicio, estamos en la hora que debemos de estar aprendiendo, tomando notas, recibiendo a Cristo Jesús el día domingo en la casa del Señor, pero tu pensamiento está en otras cosas. No sé si a ti te ha sucedido o te ha pasado. Fíjate, esta gente había caído en la rutina, esta gente había caído en eso. Sin embargo, el Señor ahora dice, ya no voy a tomar de tus animales. ¿Por qué? Dice el 10, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. ¿De quién es? Es de Dios mismo. Es de Dios mismo. Dice el 11, conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Él es el dueño de todo. Dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es de Jehová. ¿Qué podemos nosotros ofrecerle a Dios? Prácticamente no le podemos ofrecer nada a Dios. Nada. Sin embargo, Él sí espera que nosotros vayamos ante su presencia con un corazón constricto y humillado para hallar misericordia, para hallar esa oportuna misericordia que Dios ofrece al pecador. Dice el versículo 12, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Otra vez recordándonos que de Él es el mundo y la plenitud. De Él son los mares, de Él son los ríos, de Él son los planetas. A Él le pertenece todo animal. Además de eso, dice que si Él tuviera hambre, si se diera la remota casualidad que Él tuviera hambre, no nos lo pediría a nosotros. Dice el versículo 13, ¿he de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Obviamente no. La Biblia nos dice que Dios es espíritu. Dice el versículo 14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos. ¿Cómo podemos hacer esto? Vayamos ahí a Romanos 12:1, y mira lo que nos dice Romanos 12:1. Rápidamente, si estás ahí siguiéndome, pues te invito a que leas tu Biblia. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
nuestro cuerpo, pero no solamente nuestro cuerpo, sino que dice ahí, vuestro culto racional. O sea que voy a estar presente en mi cuerpo, pero con mi mente y mi corazón voy a estar también presente ante la presencia de Dios. Dice el versículo 15, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Te das cuenta de que aunque Dios los va a reprender, Él dice, invócame en el día de la angustia. Invócame en el día de la angustia. Y es lo que muchas veces hacemos. Y Él ha dicho, te libraré y tú me honrarás. Y en el día de la angustia es cuando muchas veces nos acercamos a Dios. Cuando muchas veces doblamos nuestras rodillas, nos humillamos y estamos pidiéndole a ese Dios que tenga misericordia de nosotros. Le recordamos sus atributos, le recordamos su carácter. Y realmente Dios ha prometido no abandonarnos. Te libraré y tú me honrarás. Dice el versículo 16, pero el malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Y aquí parece que hiciera una distinción entre el bueno y el malo, pero realmente tú y yo somos malos, estamos en la categoría de malos. La Biblia dice en Romanos que no hay justo ni aún uno solo. Humanamente no hay quien haga el bien. Todos se perdieron, todos hacen lo malo. Por eso tiene que aparecer Cristo en escena, para que Él tomara el lugar de hombre y fuera hasta el final, cumpliera al 100% los mandamientos y se presentara al final de cuentas como el Cordero inmolado, como aquel que tomaría la carga de los pecados y se las pondría en su espalda para llevar esta salvación a todo hombre, a todo aquel que cree en la persona de Jesús. Dice el versículo 16, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Tú dices ser cristiano, tú dices ser seguidor de Cristo, pero no actúas como tal. Entonces tú no tienes derecho de compartir las grandezas del Señor. Más bien tienes que rectificar tu vida para que puedas dar testimonio de Dios. Fíjate que dice el 17, pues tú aborreces la corrección. Y la corrección, hermanos, es un castigo, pero no un castigo con ira. Es un castigo, una reprensión que viene de parte de un padre a su hijo. Y cuando un padre corrige a su hijo en amor, no lo lastima. Viene una corrección, una acción disciplinaria, pero es justa. Y Dios ha sido justo con nosotros. Lo que merecíamos era la muerte eterna. Lo que merecíamos era ir camino al infierno, mas sin embargo, Cristo tomó nuestro lugar. Cristo fue ese cordero inmolado, anunciado desde antes, para que todo aquel que crea en Jesucristo sea salvo y venga a ser hijo de Dios. Y no solamente eso, sino que la Biblia nos presenta más adelante que somos coherederos juntamente con Cristo. Fíjate, el versículo 18, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Muchas veces hacemos esto. Ve a Romanos 1:30. Y fíjate lo que dice Romanos 1:30. Este Romanos es como la carta magna de los cristianos. Dice el 32, Romanos 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, fíjate que no desconocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Posiblemente tú digas, bueno, pues yo me considero muy bueno. Yo no hago nada malo. Pero el bueno no se gana la salvación por ser bueno. Nadie se ha ganado la salvación por eso, por obras. Más bien se la ganan por una sola obra que complació a Dios el Padre, por la muerte de Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice, cuando Jesús estaba platicando con Nicodemo, dice, porque es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente fue levantada en el desierto, para que todo aquel que mire sea salvo, para que todo aquel que crea sea salvo. Sigamos, dice el versículo 19, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaños. Tu boca metías en mal. Y esto me suena como cuando decimos, tenemos un cuchillo o un machete y está muy afilado y alguien te pregunta,
tiene filo y tú dices está como lengua de vecina. Pero aquí la Biblia nos dice que no debemos murmurar, porque nos vamos a meter en mal y vamos a meter a otros en mal. Y tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas, dice el 20, asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. No solamente hablabas engaño, sino que te tomabas el tiempo para estarlo difamando. Y a Dios no le agrada eso. Dice el versículo 21, estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Te das cuenta que Dios nos sigue mirando? Y a veces el silencio de Dios es oportuno. ¿Tú te imaginas que si Dios derramara su ira por tantas ofensas que hacemos, ya no estuviéramos aquí en este mundo? Pero llegará el día en que todos nos presentaremos ante Cristo Jesús para ser juzgados. El cristiano ya no es presentado para decidir su eternidad. El cristiano es presentado para escuchar la justicia de Dios, para que seamos testigos de la rectitud de la justicia de Dios. Dice la Biblia que el que cree ya ha sido perdonado, mas el que no creyere será condenado. Fíjate, vamos por el versículo 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas de cierto que sería como tú? Dios no es como nosotros. No miente. Él no practica la injusticia. Él no abre su boca en vano. Sus palabras son verdad. Dice, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Te recordaba hace rato lo que pasó con Abiud y Nadab, que ni siquiera Dios les permitió entrar, simplemente presentaron el fuego y se encontraron con la ira de Dios, y la ira de Dios los hizo pedazos. Y es lo que está usando aquí el salmista, el autor Asaf. Dice, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El 23, el que sacrifica alabanza me honrará. Y es donde te decía que Romanos nos dice que presentemos nuestros cuerpos vivos, santos, agradables a Dios. Pero también dice que con nuestra mente, con nuestro racionamiento, porque ese es nuestro culto racional. Y esa es la forma en que Dios agrada. Dice el versículo 23, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación. Vamos rápidamente que dice Gálatas 6, 16. Ahí Gálatas lo encontramos adelantito de Primera de Corintios. Así que muchas veces no encontramos lo encontramos adelante del libro de Corintios, perdón, de Segunda de Corintios. Muchas veces no encontramos los libros porque no estamos tan acostumbrados ya a la Biblia, ¿verdad? Pero déjame decirte, para los que están usando tableta o algún dispositivo, que nosotros usamos la Biblia en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, y más o menos creo que el cristiano debe de saber dónde están ubicados los libros. Dice, con esto termino, Gálatas 6:16, dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Aquí he terminado, a la luz de los Salmos, el capítulo 50, muy interesante. En realidad hay mucho más que hablar. Me he quedado corto, he sido muy corto, he tratado de sintetizar lo más que yo pueda, pero tenía muchos en mi cuaderno para estar escribiendo. Pero gracias, te doy gracias de veras, porque por algo Dios me está inspirando o me está usando para que podamos subir estos videos, sea de bendición para tu vida, aprendamos juntos. Y como te dije al inicio, si estás aprendiendo, si estás o tienes alguna pregunta, o si me quieres corregir, pues ponlo ahí abajo en la caja de comentarios. Gracias por estar mirando los videos, gracias por compartirlo. Un saludo a todos, y siempre he mandado saludos para Chiapas, para México, para Estados Unidos, pero hay muchos hermanos que nos están mirando en diferentes partes del mundo. Gracias a cada uno de ellos, gracias por compartir los videos. Mi nombre es Sergio Rincón, y gracias por tomarte 20, 30 minutos de escucharme. Dios te bendiga. Esto es a la luz de los Salmos, capítulo 50. Bendiciones.